Hola, hola a todos, saludos cordiales, bienvenidos y agradecimientos especiales para todos los organizadores de estas temáticas. Acá les saluda el profesor Julio Barreto, psiquiatra, y en este momento me corresponde hablarles sobre el manejo psicológico del paciente y sus familiares en torno a los cuadros de EBC o evento vasculocerebral. Comenzamos. Intervención psiquiátrica y psicológica en estos casos. ¿Y por qué coloco esta lámina? Esta lámina va a propósito de ese estigma que siempre se tiene para el área de la salud mental, bien sea en estas dos que les acabo de mencionar, psiquiátrica o psicológica, de, de que los pacientes que van a estas consultas médicas son los pacientes locos, los pacientes mal llamados locos, que el término correcto es psicóticos. Pero la persona no entiende sobre la importancia de todo ello hasta que se ven sometidos y sumergidos en estas problemáticas como el caso de los eventos vasculocerebrales. Que esto es un tema bastante importante por varias razones. El evento vasculocerebral es una patología que cada vez más está en aumento en frecuencia e intensidad, su incidencia, su prevalencia por cada año. Esta es una enfermedad o una patología ligada, por supuesto, a mayor edad, mayor riesgo de padecerlo. Y lo importante y lo más crucial de todo es las secuelas con las que se tiene que enfrentar tanto el paciente como los familiares. Entonces, esta lámina va a propósito de evitar el estigma, no más estigma. Debemos hacer campañas que las enfermedades mentales deben de ser tomadas en cuenta como cualquier otra patología, cualquier otra entidad médica, como los problemas endocrinos, como los problemas de medicina interna, renales, cardiovasculares, en fin. Ya no más estigma frente a las enfermedades mentales. A propósito, mi comentario en esta lámina. Bien, la epidemiología del evento vasculocerebral, esta es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en todo el mundo. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, supone que es la tercera causa de muerte y la primera de invalidez en la población adulta mundial. Esta es una lámina y este es un dato bastante curioso e interesante. Hace 2 décadas atrás se mencionaba que para esta era, 2020, 2019, 2020, 2021, se proyectaba que las enfermedades psiquiátricas y mentales iban a tomarse como las de primer lugar en causar morbilidades, mortalidades y primeras causas de problemas de salud pública, como las invalidez. Y en este momento, en noviembre del 2020, no estamos muy lejos de eso. Ya se vislumbraba esto antes de la pandemia, por lo que actualmente todos estamos viviendo y cursando por el COVID-19. Aún más se han disparado todos esos cuadros psiquiátricos. Pero en cuanto al EBC, vean esta estadística. 4.5 de los 10 millones de muertes anuales por EBC pertenecen a los países no industrializados. Son cifras bastante alarmantes y cada vez más, como ya mencioné, están en aumento en frecuencia e intensidad. 1/3 de los pacientes que sobreviven permanecen con secuelas invalidantes. Allí el problema con las que se tienen que someter los familiares del paciente y nosotros, personal de salud. Y hasta un 25% de ellos presentarán después del EBC un deterioro cognitivo. Desde ya se están asomando las problemáticas para el abordaje psicológico y psiquiátrico de nosotros, el personal de salud mental. Estas personas, cuando comienzan a darse cuenta de su deterioro cognitivo se refiere a la alteración en la memoria, al recuerdo, a la orientación espacial, toda esta serie de cosas. La incidencia, por supuesto, aumenta en mayores de 65 años. Como ya también dije inicialmente, cada vez aumenta la frecuencia e intensidad
a mayor edad, mayor probabilidad de presentar estas patologías o entidades. Un concepto de EBC se refiere a todo trastorno donde un área del encéfalo se afecta de forma transitoria o permanente, estando uno o más vasos sanguíneos cerebrales afectados por un proceso patológico. Acá podemos observar un estudio imagenológico donde podemos ver una imagen aparatosa, se pudiera inferir de tipo hemorrágico, porque sabemos que los EBC se presentan desde dos puntos de vista, o tipos o formas, los hemorrágicos y los isquémicos. Acá pudiéramos inferir de un evento hemorrágico por lo aparatoso de la imagen, ¿no? Muy bien. Estamos muy acostumbrados a reconocer fácilmente algunas secuelas. Por ejemplo, las motoras. Acá tenemos un ejemplo de las hemiplejías, que es una parálisis de la mitad del cuerpo, pero hay de varios tipos y formas. Las cuadriplejías, etc. Entonces, en este caso de las motoras, son las que estamos más acostumbrados a reconocer, señores. Cuadriplegia, como ya les mencioné, paraplegia, pérdida de movilidad. En esta lámina estamos quizás menos acostumbrados a reconocer, como las afasias, la comprensión, la pronunciación, la escritura, a reconocer problemas del lenguaje, como son las afasias, como lo acabo de mencionar. Y nada acostumbrados a reconocer y tener conciencia y conocimiento que, siendo una lesión cerebral, causa muchísimos problemas psicológicos importantes, como la parte de las emociones, de la conducta y de la cognición. Y es por ello que es bastante relevante y la importancia del abordaje psicológico y psiquiátrico, como un manejo holístico y multidisciplinario entre varias entidades médicas, medicina interna, geriatría, cardiología, psiquiatría y psicología, por supuesto, es fundamental para el manejo de este paciente y de la familia. Las manifestaciones clínicas al cual se presentan estos síntomas en el paciente, quise resaltar lo que está acá en rojo, lo más frecuente que tienen estos pacientes en el área de la salud mental: trastornos de la memoria, cambios en la personalidad, depresión, apatía y agresividad, pérdida de la conciencia, letargo y somnolencia. La memoria, un dato bastante importante, la memoria más afectada es la reciente, porque la remota permanece indemne. Por supuesto que esto va también de acuerdo a la severidad del EBC, al área afectada en el espacio y en los campos cerebrales como tal, ¿no? Ahora, imagínense todo esto, lo que ustedes ven acá en rojo, por lo que está cursando este paciente. Por lo que está cursando este paciente y lo que es sometido el familiar. Los cambios en la personalidad, en su temperamento, la apatía, la agresividad, la impulsividad, la hostilidad. Un cuidador que esté sometido constantemente a estos cambios comportamentales, conductuales, en este paciente quema. Síndrome del cuidador. El familiar se quema constantemente. Entonces, no es solamente el paciente que va perdiendo facultades cognitivas y entra en un cuadro de estado anímico depresivo, sino también este cuidador. El familiar también se quema y entra en cuadro depresivo. Más aún todavía, cuando presentan trastornos del lenguaje, problemas para comunicarse, no lo comprenden, no lo entienden, hay trastornos psicológicos, trastornos de las funciones mentales, trastornos sexuales. Este paciente que ha cursado con EBC cursa y puede cursar con trastornos sexuales, no responde como venía desempeñándose sexualmente hasta hace un tiempo antes del evento vasculocerebral. Todo esto impacta a ambos, tanto el familiar como el cuidador. Acá, para que no lo olviden, por favor, y en mis ponencias siempre saco esta lámina: el impacto de la noticia, tanto para el paciente como para el familiar. Hay un shock emocional después de cursar esta noticia y de lo aparatoso que ha sido este evento vasculocerebral. Hay que darle oportunidad a que se asimile lo que está sucediendo.
el familiar tiene que llevar esto a discusión dentro de la familia. Una persona que lleve las riendas del cuidado de este paciente con EBC se va a desgastar muy rápidamente. Entonces, el mensaje acá es que el trabajo familiar debe ser en equipo, debe de ser compartido, porque si no vienen las famosas cargas familiares y no va a responder. El paciente en la rehabilitación no va a responder porque este paciente está hostil, está irritado, ¿cómo no? Pero también más adelante va a comenzar a entrar en esta hostilidad el familiar y van a comenzar a agredirse unos con otros. Entonces, en estas fases o etapas del duelo hay que darle oportunidad a que se asimile lo que está sucediendo, ¿eh? Para que se pueda tener riendas en el asunto y tener más herramientas y orientaciones a la mano de qué es lo que vamos a hacer con esta situación, con este caso, con este familiar y con este paciente. Ahora bien, estos trastornos psicológicos deben de ser abordados por un equipo de rehabilitación holístico, multidisciplinario, que debe de comprender la magnitud del golpe psicológico que ha sufrido el paciente y por ende también la familia, apreciando el significado de sus pérdidas, identificándose con sus miedos y frustraciones, tratándole como una persona con daño grave de su cuerpo. Los familiares rinden a veces ayuda física, pero ignoran cuando el paciente expresa una súplica de ayuda psicológica. Dato importante, los familiares ignoran cuando el paciente expresa una súplica de ayuda psicológica. Entonces, acá es cuando debemos de hacer un ejercicio, acá es cuando debemos de hacer un entrenamiento explícito y consciente en qué la persona querida puede estar tratando de decir, qué puede estar teniendo en su mente y puede desear para que el familiar o el cuidador pueda incorporar en las actividades y necesidades del paciente. Esto no es sencillo, trabajar con pacientes post-EBC. Por eso, vuelvo y repito, es de acuerdo a la magnitud de severidad por el cual ha cursado este paciente un EBC, si fue hemorrágico y si fue isquémico. Será el día a día cuando el cuidador familiar va a conocer qué quizás está tratando de decir este paciente, el que ha cursado con una afasia, el que no puede hablar, el que no se puede mover, qué querrá. El día a día lo irán a conocer poco a poco para que pueda comunicarse más conscientemente. Ahora bien, lo otro es que debemos de hacer un análisis conductual y modificaciones de aquellos aspectos externos en la dinámica familiar que están haciendo detonar estas emociones y conductas en el paciente. ¿A qué me refiero? Siempre queremos pues de que el paciente mejore, de que el paciente modifique su conducta, de que el paciente cambie, de que el paciente esto y lo otro. Pero ¿qué ha hecho el cuidador y el familiar por también limar asperezas y porque mejore la dinámica en el contexto social y familiar dentro de esas cuatro paredes? Aquí el cambio debe de ser sometido para todos. No es tan siempre señalar solamente a ese paciente de el que es culpable, que no es obediente, no hace caso, me lanzó esto, me lanzó lo otro. No, aquí el cuidador también tiene que poner mucho de su parte, porque sabemos que hay daño en la memoria. Hay problemas en la concentración, en la atención, reacción ante situaciones imprevistas y poco control afectivo de este paciente. Sus funciones mentales están dañadas, están afectadas. Imagínense este paciente aislado, con un síndrome llamado síndrome de encamamiento prolongado, es decir, que está por mucho tiempo acostado en esa cama. Y comienza ya los daños en piel, las escaras, las infecciones de piel y partes blandas. Entonces, lo agotador que es el cuidado para este paciente y lo agotado que va a estar también este familiar. Hay que entender ambas partes. Por eso vuelvo, recalco y repito. El trabajo acá es compartido. Siempre tienen que manifestar eso en sus consultas, tienen que decir a los familiares con quién vive, cuántas personas hay en esa casa, cuántos hermanos son ustedes,
porque siempre hay uno que económicamente tiene que salir el día a día a generar recursos económicos para poder suplir la parte de los fármacos, los cuidados, los alimentos para este paciente. Pero si son varios hermanos, tienen que hacer siempre hincapié de que las cargas son compartidas. Acá podemos observar una imagen que es alusiva a una persona de la tercera edad, frágil, con un cuadro depresivo. Esta persona que se ha dado cuenta que ha perdido facultades, que no es el mismo de antes y que es difícil a que regrese a su premórbida. Es decir, que tome esa personalidad o ese carácter o esa forma de actuar antes de este EBC. Se está dando cuenta de que no es el mismo de antes. Por supuesto que esto es esperable a que aún tiene recursos cognitivos esta persona, y se da cuenta de estas pérdidas de facultades. Por eso depende del grado de severidad del EBC si el paciente va a cursar o no con un cuadro depresivo. Entonces, estas entidades emocionales, conductuales, es la depresión la más reconocida. Y es una depresión, por supuesto, secundaria a causa médica. En este caso, secundaria al EBC o evento vasculocerebral. Y esto se presenta hasta un tercio de los pacientes en el año posterior a presentar esta patología. Pero no solamente esto termina en un cuadro depresivo. Además pueden cursar con cuadros ansiosos y toda la parte conductual de hostilidad que ya les mencioné. Aquellos cuadros depresivos no tratados van a significar resultados de rehabilitación más pobres. Este paciente tiene que ser sometido a fisiatría y a rehabilitación para que pueda alcanzar su autonomía, porque allí viene el otro problema, un paciente que se está dando cuenta que no es autónomo y que depende de sus cuidadores para poder llevar su día a día con lo más próximo a la normalidad. Hay un impacto en la calidad de vida de esta persona, como lo es la depresión, está impactando negativamente en la repercusión funcional del paciente, en su supervivencia también. Ahora, estos cuadros depresivos, como ya mencioné, cuando no son tratados suficientemente, significan resultados de rehabilitación más pobres. Ahora, hay alteraciones, además de la parte depresiva, ansiosa, le genera fobia y ansiedad el hecho de llevarlo al día a día para tratar sus secuelas a un sitio de rehabilitación de fisiatría. Ahora, estas otras emociones, ¿cuáles pudieran ser? La apatía e indiferencia emocional. Entonces, la apatía como esa pérdida de la iniciativa para la acción, como ya les decía, la autonomía. Y la indiferencia emocional, es decir, estas personas ni sufren ni padecen, les da igual lo que tienen. Ellos también pueden cursar con eso. Por esto mismo, como ni sufren ni padecen, pero sus allegados y familiares sí, y sufren, son los que sufren el impacto físico al cual está siendo sometido esta persona, porque perciben que este paciente ya no es igual al de antes, que ha perdido facultades y que ha perdido intereses por hacer las cosas, y que por eso es motivo a que reciba rehabilitación. Ahora, es frecuente que los pacientes que han sufrido de un EBC presenten alguna alteración del humor, especialmente depresión. ¿Y cómo se llama esta depresión en este caso? Depresión vascular. Como ya he mencionado, también pueden cursar con ansiedad o labilidad emocional, es decir, pasan de la eutimia o de la normalidad del estado anímico al llanto fácil y luego regresar al estado normal o eutímico. Esto cuando están en solitario y no tienen suficiente apoyo familiar. Ahora, ¿es razonable que después de toda esta situación el paciente esté triste? Es razonable, porque es una situación reactiva y adaptativa. Hay un duelo frente a todo esto, que ya se los he mencionado en unas láminas anteriores. Ahora, la literatura menciona que ambos pueden estar presentes, es decir, tanto la depresión inducida por el daño orgánico y por otro lado el duelo o la reacción adaptativa. Y en ambos casos sabemos de que la medicación ayuda mucho a superar esta situación. Pero el uso de antidepresivos
es fundamental. Sin embargo, se debe de esperar un poco para decidir el inicio de su uso, porque si fisiológicamente hay un duelo y es adaptativo y reactivo, ¿para qué colocar antidepresivos? Hay que darle oportunidad al mejoramiento emocional, a la recuperación de este shock emocional, de este impacto de la noticia y de que avance el mejoramiento de las condiciones físicas de este paciente con fisiatría y con rehabilitación. Ahora, medicar uso de fármacos, no. De entrada, no. Entonces, al menos que este paciente tenga un cuadro de irritabilidad, de hostilidad, que cause mucha dificultad en la convivencia con los allegados y con sus familiares. Allí sí está indicado de entrada la medicación. También lo otro es, en esta lámina, como son los trastornos del sueño. Ahora, si hay cambios en el sueño, además de lo conductual y comportamental, sí hay que colocar farmacoterapia de inmediato. Recuerden también que los trastornos del sueño hay de dos tipos, los primarios y los secundarios, y hay que tomar en cuenta cómo era el sueño o el ritmo del sueño de esta persona antes del EBC. Pero por lo general hay que hacer el uso de benzodiazepinas o de psicofármacos para restaurar la calidad del sueño y para que se pueda recuperar. Ahora bien, esta lámina de intersecciones y fronteras, ¿a qué me refiero? Me refiero a las vicisitudes, a los pros, a los contras, a lo cual se tiene que someter tanto el personal de salud, el personal médico, los terapeutas, los fisiatras, la familia, el propio paciente, para superar toda la entidad clínica secuelar del EBC. El tratamiento va a ser elegido de acuerdo a las experiencias previas, tanto de la familia, el personal de salud. Siempre hay comentarios, hay intervenciones, vecinos, familias que tienen conocimiento cómo es el cuidado de algunos de estos pacientes por experiencias antiguas, dentro o fuera de la familia. Y eso hay que escucharlo. En el caso del abordaje profesional, se tomará la mejor. Por supuesto, este abordaje psicológico hay que esperar un tiempo de recuperación física para que se pueda hacer un correcto abordaje profesional con las técnicas más oportunas en ese momento. La terapia cognitiva conductual, la psicoterapia, terapia de apoyo, y depende del estado físico, si usa dispositivos, equipos como andaderas, como bastones, como estos apoyos, equipos mecánicos para que puedan desplazarse, bueno, a grupos de terapias, asistir a las terapias en grupo como tal. La rehabilitación va a ir de acuerdo a la recuperación del área cognitiva. Esto va también de acuerdo a la importancia del apoyo de las redes familiares. Recordemos pues de que esto tiene que ser compartido. Repito, creo que por tercera vez tiene que someterse esto a discusión familiar. La posible integración laboral a futuro también, porque estos son pacientes que dependiendo de la edad se sentirán útiles porque quieren reincorporarse a lo que ellos fueron antes de todo este accidente o evento vasculocerebral. Y por supuesto esto va de acuerdo con la disposición y la actitud que tenga este paciente. Y la familia, por supuesto. La psicoeducación es fundamental, la intervención familiar, el afrontamiento a la enfermedad, el duelo, respetar lo que tengan que esperar de un tiempo prudente para que ellos puedan superar ese impacto de esa noticia. Los roles de cada integrante dentro de la familia. ¿A qué me refiero con los roles? ¿Quién se va a cuidar? ¿Quién se va a quedar para cuidar este paciente? Pueden hacerse turnos, pueden hacerse guardias, para que no se sienta fatigada esta persona cuidadora, para que no se sienta fatigada este hijo, este primo, este hermano de este paciente. Entonces, los roles tienen que ser discutidos dentro de la familia. Visualización futurista, no ser pesimistas, debemos de ser optimistas. Las terapias expresivas, acá se refiere a las terapias expresivas como la musicoterapia. Colocar terapia, un ambiente agradable, evitar el ruido, revisar el álbum fotográfico,
porque parte de la terapia que le va a señalar el fisiatra, el terapista ocupacional, va a ser revisar el álbum familiar para reconocer caras, cada vez que vean una persona en el álbum familiar, quién es, cómo se llama, sabes dónde vive, sabes cuándo nació, y esa serie de cosas. Decirle a esta persona qué día es hoy, más o menos qué aproximación del día es en este momento, ya viene el mediodía y cómo se llama la comida del mediodía. Hay que hacer una serie de ejercicios para el área cognitiva, para recuperar esa área cognitiva. Entonces las terapias expresivas son importantes, ¿eh? Esto es parte de terapia o medicina ocupacional. El grupo de apoyo en la rehabilitación es fundamental y el sentido del humor siempre. No se debe de perder el sentido del humor, señores. Por más adversidad que tengamos, debemos de ser siempre resilientes. No debemos de perder jamás el optimismo. Debemos de ser siempre optimistas. Pesimistas jamás. ¿Cómo ayudar a un paciente post-EBC? Empatizar y comprender. Debemos de ser empáticos. Debemos de comprender un momentico y tratar de ponernos en la situación de ese paciente, que no es fácil lo que le está sucediendo, no es sencillo. Proyectarle afecto e interés, no hacerle sentir que es una carga. Debemos de tener cuidado con las palabras y con los gestos que nosotros estamos teniendo frente a ese paciente. Incentivar a recibir ayuda profesional, psiquiátrica, psicológica, fisiatría. Vamos a visitar al médico, vamos a buscar ayuda profesional, una orientación médica, vamos a mejorar. Eso hay que mantenerlo siempre, el incentivar constantemente. Frente a comentarios sobre muerte y suicidio que pudiera estar generando este paciente, tener mucho cuidado. Aquí sí, inmediatamente hay que buscar ayuda psiquiátrica, pero de inmediato. Pero ¿qué hacemos en ese instante cuando esté asomando estas ideas? Escucharlo, pero sin alimentar esos pensamientos negativos. Tratar de switcharlos o de cambiarlos por pensamientos positivos. Quitarle esos pensamientos negativos. ¿De dónde sacaste eso? ¿Por qué piensas eso? ¿Desde cuándo estás pensando eso? ¿Te sientes una carga para nosotros? Pues no lo eres. Te queremos, te amamos. Palabras claves en todo esto. Luego de un periodo de fisiatría, estimular a caminar o pasear. Eso es fundamental. Hay que oxigenar esas células de nuestro cuerpo, del cuerpo de este paciente. No presionar a hacer actividades tan pronto, hay que esperar un tiempo prudente. Tener paciencia y reforzar los pequeños avances. Esto es, pero importantísimo, señores. Tener paciencia y reforzar los pequeños avances. De un día para otro no podrá caminar y correr tan de pronto esta persona, pero movimientos muy pasivos, movimientos muy limitados, pero va a ir observando avances y hay que reforzar que sí estamos mejorando. Proyectarle esperanza. Con el paso de semana llegará la mejoría emocional, de seguro que sí. Cuidarse y apoyarse en otros. El cuidado y carga es compartida. No se puede olvidar esto jamás. Debemos de apoyarnos mutuamente, debemos de hacer catarsis, debemos de conversar, debemos de hablar, debemos de dialogar. Cada persona se expresa distinto del uno al otro. Cada quien es una entidad diferente el uno al otro. Cada quien tiene un carácter, un temperamento, emociones y sentimientos distintos unos al otro. Hay que conversar, hay que expresar nuestras emociones, porque no podemos inferir qué está pasando por la cabeza de este cuidador. Hay que comunicarse para compartir estas responsabilidades dentro de la casa y con el paciente. Las claves de todo esto, no lo olviden. Comprensión de lo que está sucediendo, paciencia, afecto y estímulo, que sí podremos superar todas estas adversidades, ser muy resiliente. Efectos del humor sobre la salud e intervenciones terapéuticas, sí, está demostrado. Y con estas dos imágenes los dejo para que puedan recrear su parte humorística. Por su atención, muchísimas gracias.